caso. Nosotros tenemos nuestros abogados aquí. Estoy esperando que la Comay me dé señales para poder hacerlo. Mientras tanto, quiero alertar a todo Puerto Rico sobre este tema. Hay miles de personas interesadas sobre lo que está pasando. Ahí estamos viendo lo que está pasando. Julio, vamos a pasar a Julio Fontanex, él es el presidente del Colegio de Abogados con nosotros. Comay, estamos viendo el análisis. Si usted quiere participar, con Ferdinand, vamos a hacer silencio para ver. Vamos a ver si podemos escuchar. Se da el veredicto, porque vamos inmediatamente, estamos conectados, ¿no? Julio, ¿qué está pasando ahora? Bueno, aparentemente ya el jurado expresó que ya tiene un veredicto. Ahora el juez llama a ese jurado a sala y entonces el juez le va a preguntar a través de la secretaria que cuál es ese veredicto. Siempre lo va a verbalizar el presidente o presidenta de ese panel y dirán si es culpable o no culpable. Ok. Le pregunto si ese es el jurado que salió a deliberar en este caso. Por parte del Ministerio Público, buenas noches a todos nuevamente, así lo certificamos. Por parte de la Cámara, digamos que Joaquín Rivera, los jurados han llegado a un veredicto. Pidieron salir para informar de ello. Vamos a pedirle entonces. Se puede empezar la delegación aquí, solamente la presidenta del jurado se va a mantener en pie y el tribunal le va a preguntar, sin decir cuál es el veredicto, si llegaron a veredicto en todos los casos. Sí. Muy bien. Pues vamos a pedir a la juez que entregue las boletas de veredicto y también que por favor le entregue la prueba que se utilizó en el caso a la señora secretaria. Vamos a proceder a examinar las boletas. Estamos en silencio porque estamos esperando el veredicto. Las boletas y entiende que las va a aceptar porque están llenas correctamente. Vamos entonces a proceder a hacer la entrega de las mismas a la secretaria de la sala. Póngase de pie la acusada. Señora secretaria. El pueblo de Puerto Rico versus Shirley Vera Barreto, criminal número AVI 2021G0004, por artículo 93 del Código Penal. Veredicto del jurado. Nosotros, miembros del jurado, declaramos a Shirley Vera Barreto culpable por unanimidad en Aguadilla, Puerto Rico, 3 de mayo del 2022, firma presidenta del jurado. El pueblo de Puerto Rico versus Shirley Vera Barreto, criminal número ALA 2021G0019, por artículo 6.05 de la Ley de Armas. Veredicto del jurado. Nosotros, miembros del jurado, declaramos a Shirley Vera Barreto culpable por unanimidad en Aguadilla, Puerto Rico, 3 de mayo de 2022, firma presidenta del jurado. El pueblo de Puerto Rico versus Shirley Vera Barreto, criminal número ALA 2021G0020, por artículo 6.14 de la Ley de Armas. Veredicto del jurado. Nosotros, miembros del jurado, declaramos a Shirley Vera Barreto culpable por unanimidad en Aguadilla, Puerto Rico, 3 de mayo de 2022, firma presidenta del jurado.
Damas y caballeros del jurado, sin decirle al tribunal cómo votaron, les pregunto si están de acuerdo con que esos fueron los veredictos que rindieron cada uno de ustedes. Con la cabeza, por favor. En este momento vamos a proceder a excusarlos agradeciendo la labor que han realizado para el pueblo de Puerto Rico, la labor que han llevado a cabo, el ejercicio que realizaron conforme a lo que establece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En cuanto a la... Vamos a dejar las imágenes en vivo. Mientras tanto, yo sigo hablando con el expresidente del Colegio de Abogados, el licenciado Julio Fontanet. Ella culpable de todos los casos. Es correcto. Fue encontrada culpable, como los delitos por los cuales fue encontrada culpable no cualifican para probatoria, tienen que ingresarla en la tarde de hoy. Hoy mismo va a la cárcel. Es correcto. La sentencia de la cantidad de años vendría ¿cuándo? Bueno, mi recuerdo es que hace en primer grado 99 años más consecutivos las penas de cárcel, estamos hablando como de 115 años. Wow. Este es un caso que hay que recordar donde habían dos teorías. La defensa planteaba que ella era una mujer maltratada y que se vio obligada a defenderse y a matar a su esposo a pesar de que estuviera durmiendo. Por otro lado, el Estado argumentó de que este era un caso de celos, que era una relación matrimonial estable, con los problemas típicos, pero que no era una mujer maltratada, y en ese sentido el problema fue uno de celos. Aparentemente el jurado pues creyó más la versión del Estado. Correcto. La defensa presentó una experta, que es la doctora Úrsula Colón, en el síndrome de la mujer maltratada, donde explicó la situación por la cual la mujer pasó, pero aparentemente el jurado descartó esa visión del caso. La están esposando ahí mismo, arrestándola. Sí. O sea, básicamente ahí procede. Ya la van a ingresar. Ya la van a ingresar, ahí va directo a la cárcel. ¿No es la primera vez que se da un caso de esta naturaleza? No, fíjate, una de las cosas que este caso lo he seguido porque a finales de los 80 yo participé en varios casos de mujeres maltratadas que sufrían el síndrome de la mujer maltratada, y usamos a la doctora Úrsula Colón como perito en el 80, 90 y pico. Y casos similares en términos de que pues, la muerte se da mientras está durmiendo, pero que la persona temía por su vida porque era un agresor. Claro, aparentemente esa prueba no era, en este caso era un poco distinta a juicio del jurado. Yo estuve hablando con la doctora Úrsula Colón, la cual tenía esperanza de que fuera encontrada no culpable. Estos casos siempre no son casos típicos, es decir, muchas veces hay matrimonios que parecen que son felices, pero en el interior, en el seno, en el interior de ese matrimonio hay problemas que solamente lo saben ellos dos. Inclusive el padre de ella declaró en su contra. Y eso pues yo creo también que fue determinante. El padre de la acusada declaró en su contra. Sí, que era un testigo, a mí me llamó mucho la atención. Testigo violento, imagínate, el padre de la misma. Definitivamente, así es que esa es la decisión, hay que respetar la decisión del jurado, pero ciertamente habían dos escenarios planteados, uno por la acusada y otro por el Estado. Prevaleció en este caso la del Estado. Muy bien. Julio, te agradezco, verdad, que en este preciso momento ese veredicto se dio justamente en el interín entre el programa de la Comay y nosotros, y decidimos usarte como recurso, aunque que teníamos para otro tema, que es el tema de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Voy a hacer la introducción del programa y regresamos rápido con el primer tema, que es el tema de todo lo que está pasando con la salud en Puerto Rico. Ven, quédese con nosotros. Bueno, mis amigos, ya oficialmente le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Este tema que acabamos de hacer como introducción, bueno, no estaba en la agenda, pero entendíamos sumamente importante, ¿verdad?, recoger todo lo que estaba ocurriendo. El programa de la Comay lo viene cubriendo desde hace muchos días y precisamente se dio en ese intervalo entre la salida del programa de ella y la entrada nuestro. Entendíamos que era importante y máximo con la experiencia de Julio Fontanet con nosotros. Sí, Mary Fleming, Leo Aldi, saludo a los dos. Buenas noches, Felinán. Buenas noches, Leo. Buenas noches, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, cambiemos de tema. Vamos al tema central, que es el tema de todo lo que está pasando con el tema de la salud. Ayer, fíjense lo que pasó ayer, Simari y Leo. Nosotros traímos este tema como un tema que entendíamos que era apropiado. Traímos al presidente del colegio, el nuevo presidente del colegio, y también la nueva vicepresidenta del colegio. Y esta discusión de ayer
provocó lo que muy pocas veces, bueno, provocan, hay otros temas que han provocado lo mismo, pero de estos temas que provocan una explosión en las redes sociales donde recibimos miles de mensajes, y muchos de estos mensajes estaban relacionados con el gran problema que tienen los puertorriqueños para conseguir especialistas, ¿verdad? Y también entonces se hablaba de la poca cantidad de médicos que estamos graduando en Puerto Rico y cómo perdemos una enorme cantidad de ellos tan pronto se gradúan porque se van a buscar las especialidades en los Estados Unidos, porque aquí no las hay. Entonces, esto, bueno, pues se convirtió en viral. Tú me estabas haciendo un comentario de lo que pasó contigo en tu celular y en tus llamadas. Sí, mucha gente, muchos médicos escribiéndome y planteando todas las dificultades, incluso legales, que pueden existir para que se unan entre ellos y reclamen directamente a las aseguradoras. El principal problema que han identificado muchos médicos, me parece que justificadamente, es que especialmente a los que ustedes gradúan de recién ingreso a la profesión médica, es que no les dan cabida en muchas aseguradoras, y eso limita las posibilidades que tienen los pacientes. Los pacientes, que son el eje, ¿verdad? Son los protagonistas, son los que están sufriendo esto. Exacto, sí. Definitivamente. A ti te bombardearon también. Las llamadas fueron enormes y los mensajes también, Sí. y realmente la frustración que hay tanto a nivel de los médicos como a nivel de los pacientes con las aseguradoras, y la realidad es que pues no ven cómo se puede realmente atajar el problema, a menos que no sea, muchos hablaban de un seguro de salud universal como lo hay en otros países del mundo, pero obviamente eso es controversial y tendría que entrarse bastante en detalles, pero la realidad es que es un asunto serio que nos afecta a todos de una manera u otra. Y quizás tú has dado en el clavo, que es el punto de que no se ve la luz al final del túnel, no se le ve una salida, no se le ve una solución. ¿No? Y entonces, lo que decíamos ayer, un especialista, conseguir una cita es 6, 7, 8 meses después. Bueno, pues precisamente quería hablar con los que generan a nuestros médicos, los que crean los médicos en Puerto Rico, que son las escuelas de medicina. Aquí hay 3 de las 4 universidades que trabajan precisamente con este tema. Está la doctora Guaresca Crespo, que es la presidenta de la Universidad Central del Caribe, donde precisamente hay una de las escuelas de medicina. Saludos, bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Está el doctor Irving Maldonado, que es el decano académico de la Escuela de Medicina de San Juan Bautista, en Caguas. Bienvenido. Buenas noches. Doctor, gracias por estar. Y está también con nosotros la doctora Olga Rodríguez, que es decana de la Escuela de Medicina de Ponce. Saludos, doctora, bienvenida también. Saludos y muy buenas noches a todos. Gracias. Es lamentable, tengo que decirlo, y perdonen ustedes que yo los meta en este revolú, ¿verdad? Pero tengo que hacer un desahogo. La escuela principal, Leo y Silmarí, de Puerto Rico, o una de las principales, que es la Universidad de Puerto Rico, ninguno de sus oficiales responsables estuvo disponible para participar en este tema. Y le dijimos claramente, mire, están 3 de las 4 escuelas, solamente faltan las del Estado, las de Puerto Rico. Pues ni la doctora Ivonne Jiménez pudo participar por las razones que desconocemos, y tampoco pudo participar la doctora Ilka Ríos Reyes, rectora. Ambas empleadas del pueblo de Puerto Rico no pudieron decir presente en un tema tan importante como este. Creo que le están fallando al país. Pero vamos, ¿qué está pasando en las escuelas de medicina del país? ¿Cuánta gente estamos produciendo? ¿Cuántos médicos estamos creando? Deme una idea. Bueno, en el caso de la Universidad Central del Caribe, nuestras clases son de 75 estudiantes. 75. Anualmente nosotros admitimos 75 estudiantes y graduamos un promedio de 65 a 70 estudiantes cada año. Okay. De esos estudiantes que graduamos, hay un número de ellos que va a ser programas de residencia porque interesan alguna especialidad o subespecialidad. Hay una escasez de programas de residencia en Puerto Rico. Y se van, obviamente, para Estados Unidos. En nuestro caso, se va un promedio del 52% de los estudiantes de medicina que graduamos van a Estados Unidos a hacer sus programas de especialidad y su subespecialidad. De esos, menos del 20% regresa a Puerto Rico. Imagínese, ese es el problema. Del 48% que se quedan haciendo programas de residencia en Puerto Rico, más del 50% cuando terminan reciben ofertas de empleo en Estados Unidos. O sea que apenas unos 20 y pico se quedan aquí de todos los que graduaron. Correcto. Y de esos poquitos que se quedan,
Entonces están las situaciones que el Colegio Médico estuvo discutiendo ayer, sin perder de perspectiva que en promedio los estudiantes de medicina van a terminar con una deuda de sus préstamos estudiantiles de aproximadamente $200,000. Wow. ¿Qué pasa en Cagua? En Cagua es bien similar a lo que nos dice la doctora Crespo. Son 3 escuelas de medicina bien similares en términos de la cantidad de estudiantes que ingresan y se gradúan. Y estoy totalmente de acuerdo con la doctora Crespo, porque el problema mayor es que una vez graduamos los estudiantes no tienen opción de quedarse en Puerto Rico. Estamos hablando de que se mueven a los Estados Unidos a residencias, están aproximadamente 3 años haciendo su residencia y cuando terminan le hacen una oferta económica que puede ser 3 veces mayor a la que pueden entonces obtener regresando. O sea, no hay duda de que realmente si no tenemos atendemos el problema de las residencias, y no solamente las residencias, sino también la preparación para las subespecialidades, bien mínimas en Puerto Rico. Si no atendemos eso, definitivamente no vamos a ver nunca la luz. En Cagua pasa lo mismo, en Ponce pasa lo mismo. Sí, en Ponce pasa exactamente lo mismo. Nosotros estamos admitiendo, y esto fue una movida reciente, ¿verdad? Entendiendo que había mucha necesidad de entrenar médicos para la isla, pues aumentamos el número de estudiantes que nosotros ¿verdad? Le damos admisión a la Escuela de Medicina. Así que ahora mismo estamos admitiendo 150 estudiantes. En la última clase graduamos cerca de 92 estudiantes y los datos recientes que yo pude recopilar para esta actividad es que el año pasado las 4 escuelas graduamos 308 estudiantes totales. Pero entonces el reto es 308 totales, eso fue en el año 2021, ¿verdad? Pero el reto que tienen nuestros estudiantes, o sea, y nosotros como médicos, es que lo mismo, ¿verdad? Los estudiantes no consiguen posiciones de residencias en Puerto Rico porque hay bien poquitas residencias. Los datos que yo tengo es que hay alrededor de 860 plazas totales, eso incluyen, la mayoría las tiene la Universidad de Puerto Rico. Nosotros en Ponce tenemos alrededor de 270 plazas de residencia. Perdóneme, doctora, para los que no entienden qué es la residencia, para los que no lo entienden, claro, ¿qué es? Esa es una pregunta muy importante. Un estudiante de medicina estudia generalmente 4 años y es un periodo de tiempo después de haber estudiado un grado de bachillerato. La residencia es el tiempo que le toma un médico después que termina la escuela de medicina para poder hacer una especialidad. Y la realidad es que para ejercer la medicina en Puerto Rico y en Estados Unidos, uno no sale de escuela de medicina y empieza a ejercer al otro día. Uno tiene que hacer algún tipo de entrenamiento posgraduado que incluya un internado o una residencia. Y lo que se recomienda es que sean programas de residencia. Así que en Puerto Rico hay alrededor de 900 plazas, quizás poco menos de 900 plazas de residencias totales. Las escuelas de medicina tenemos un total de alrededor de 1.450 estudiantes. A nivel nacional, dígase Estados Unidos, se espera que haya un residente por cada estudiante de medicina. Nosotros por cada estudiante de medicina tenemos 0.6 residentes. O sea que la escasez de residentes es numéricamente evidente también. Así que una de las metas donde estamos trabajando las escuelas de medicina en Puerto Rico es crecer, tratar de ver cómo podemos aumentar el número de programas de residencia. Tengo 1000 preguntas y sí, Leo también, pero tengo que pausar obligatoriamente. Voy con Yailin, que tenemos la encuesta, claro, que precisamente es de este tema para ver cómo va la gente opinando. Adelante, Yailin. Así es, Ferdinand, y queremos que ustedes se unan a esta conversación. En nuestra encuesta, claro, preguntamos cuán difícil se le ha hecho sacar una cita con un especialista. ¿Ha sido accesible? ¿Ha sido difícil o ha sido imposible? Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales como Jugando Pelota Dura. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, seguimos discutiendo este tema, que es un tema que apasiona a muchos puertorriqueños. Aquí están los rectores y presidentes de las universidades dedicadas a la educación de medicina en Puerto Rico. Y sé que todos tenemos preguntas. Voy a abrir con Sid y con Leo. Adelante, Sid. Ok. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, estábamos hace unos minutos conversando que estos jóvenes que deciden quedarse, de los pocos que deciden quedarse, tienen un problema mayor, y es que las aseguradoras, para que la aseguradora lo acepte y ellos puedan ejercer la profesión, es otro problema más grande. Pueden estar 1, 2 años, 3 años sin que sean aceptados. ¿Qué es lo que pasa? Y agregándole a eso, ¿por qué las aseguradoras hacen esa exclusión cuando, como decía Sid, fuera del aire, hace falta médicos? ¿Alguien tiene la contestación?
Yo creo que no hay más, o sea, no hay explicación para la cual no le den contrato a los recién graduados, ¿verdad? Porque como explicamos anteriormente, son los nuevos médicos con las especialidades para atender a nuestra gente, así que desconozco los detalles de por qué no le dan el contrato. Ajá. Yo creo que hay que legislar para que eso ocurra, ¿verdad? Y que cualquier legislación que se apruebe, ¿verdad? Sea implementada. No veo otra manera, o sea, hay que de alguna manera presionar, ¿verdad? Buscar estrategias para presionar a las aseguradoras para que le den contrato a los recién graduados. Pero este problema de lograr que los estudiantes puedan hacer sus especialidades aquí, ¿cómo se resuelve eso? Que no se tengan que ir a Estados Unidos a conseguir ese grado de especialidad, porque entonces cuando llegan allá es muy difícil lograr que regresen, porque como usted decía, doctor, las ofertas económicas triplican las que se le hacen en Puerto Rico, en adición a la deuda que también genera el estudiar. Sí, Ferdinand, perdona. Sí, no, quería mencionar que el 75% de los médicos que entrenan en Puerto Rico hacen residencias aquí, se quedan. Así que yo diría que la respuesta es aumentar el número de programas de residencia. Y para poder aumentar el número de residencias, los hospitales necesitan el apoyo del gobierno, porque establecer un programa de residencia médica o de especialidad médica es bien costoso. ¿Eso se hace dónde? ¿En los hospitales? Eso se hace en los hospitales. Nosotros en la Escuela de Medicina también tenemos programas que nosotros auspiciamos y necesitamos, hay que pagar el salario de los residentes, el salario de la facultad, los recursos que se necesitan para entrenar a ese nuevo médico. Así que necesitamos ayuda del gobierno para que nos ayude. La disponibilidad de la residencia cayó cuando aquí se eliminó el sistema de salud pública. Eso es correcto. Ahí es donde está el problema. Eso es correcto. Y ayer se perdieron. Y ayer el presidente del Colegio de Médicos dice que esto es una emergencia. ¿Ustedes coinciden? Sí. Definitivamente. Iba a mencionar ahorita, Ferdinand, que más allá de buscar una posible explicación, el issue de las aseguradoras, estamos hablando de que si eso se pudiese resolver, no van a dar de todas maneras la cantidad de médicos que se quedan, porque es muy poca. Estamos hablando que son 9.500 médicos para 3.2 millones. Es imposible resolver con tan pocos médicos. Una forma es entonces tratar de que el estudiante se quede en Puerto Rico. Exacto. Y de esa forma, pues, abriendo más residencias. El 4% que se le ha ofrecido a una cantidad limitada de médicos, algunos 3.000 médicos, me estaba diciendo ayer el nuevo presidente del colegio. Si ese 4% se lo ofreciera al médico que se acaba de graduar para que se quede o para que regrese, o sea, una vez se va a hacer la especialidad, se le ofrezca ese 4% y quizás atender el tema de la deuda, la cual se gradúa, ¿podría ser una alternativa? Combinado con trabajar entonces con las aseguradoras para que le provean ese número. O sea, las tres cosas, el 4%, lo de la deuda y que las aseguradoras los contraten rápido. Y más residencias. Y más residencias, porque cuando en Puerto Rico se privatizó el sistema de salud, como mencionamos ahorita, se perdieron programas de residencia. Hay muchos hospitales privados que tienen el interés de apoyar la creación de programas de residencia, pero como muy bien trae la doctora Rodríguez, es algo bien costoso, así que vamos a necesitar también de la colaboración del gobierno. Hay un dato que me planteaba mucha gente anoche en el Facebook, y no quiero dejarlo pasar, y también en la mañana en la radio, y era que me decían que también las escuelas de medicina rechazan a una enorme cantidad de estudiantes con buenos promedios, con base educativa muy buena, pues eran rechazados y se tenían que ir a México, a la República Dominicana y a muchos otros lugares teniendo el promedio. Eso es una realidad, que ustedes lo rechazan porque no tienen más cupos, no tienen más cabida. En el caso de las escuelas de medicina, es el acreditador, el LCMI, quien establece cuál es el cupo máximo que cada una de nosotras puede tener. Y eso está directamente relacionado con infraestructura y otros recursos que cada una de las escuelas de medicina tiene. O sea, que ustedes no cogen más porque no porque no quieran, es porque no tienen sistema, infraestructura para acomodarlos. Pues tenemos que crecer en infraestructura para poder entonces admitir más estudiantes. Totalmente de acuerdo. Y te quería adelantar, si supongamos que aumentamos en la infraestructura, aumentamos la matrícula, no necesariamente va a haber un aumento de médicos porque va a pasar el mismo problema. No hay residencia. Una pregunta, ¿alguien los ha llamado a ustedes recientemente de poder en Puerto Rico, el gobernador, los presidentes de los cuerpos, los presidentes de comisiones de salud, alguien, el secretario de salud, para atender esta problemática?
Está bien, gracias a los tres, se los agradezco. Muchas gracias. No tengo más tiempo porque cogimos tiempo al principio de otro tema, pero agradecido. Creo que los voy a volver a llamar para seguir con esta dinámica porque quiero hacer un debate grande con este tema para ver si logramos soluciones, porque nosotros aquí estamos al lado del pueblo y yo sé que ustedes también. Voy donde Yailin a adelantar lo próximo que venimos y venimos rápido con Luis Raúl Torres, que ya lo veo de aquí para hablar sobre San Juan. Así es, Ferdinand, y también cuando regresemos en el tintero el tema del aborto tras filtración de opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero ¿cómo esto afecta a Puerto Rico? Lo discutimos con expertos.